Este capítulo se llama Una ofrenda. Nuestro pueblo era un pueblo de agua y canoas, hasta que nos hicieron caminar, hasta que levantamos los campamentos junto al lago y nos obligaron a sustituirlos por ranchos tierra adentro, por polvo. Nuestro pueblo era un círculo, hasta que nos dispersaron. Nuestro pueblo compartía un mismo idioma para agradecer los días, hasta que nos obligaron a olvidar. Pero no olvidamos, ni por asomo. Cuando era pequeña, no era el ruido de la puerta de casa, el chirrido de los goznes y el golpe amortiguado al cerrarse lo que me despertaba en verano. La mayoría de las mañanas del estío, mi conciencia salía del sueño entre el canto de los verderones y los tordos, al ritmo del golpeteo del agua del lago, sobre el que se superponía el ruido de mi padre llenando el depósito de la cocina portátil. Para cuando mi hermano, mis hermanas y yo salíamos de los sacos, el sol despuntaba ya sobre la orilla oriental del lago y deshacía las largas volutas blancas de niebla. La pequeña cafetera de aluminio rugía, abollada y ennegrecida por el humo de muchos fuegos. En eso consistían nuestros veranos, viajes en canoa y acampadas en las montañas Adirondacks. No se me olvidará nunca la imagen de mi padre sobre las rocas, mirando al lago con su camisa de lana a cuadros rojos. Lo veo levantar la cafetera del fuego y en ese momento interrumpimos el ajetreo matutino. Nadie nos ha dicho que tengamos que hacerlo, pero nos volvemos hacia él. Se dirige al límite del campamento con la cafetera en la mano, sujeta la tapa con un trapo doblado y echa al suelo el café que forma un denso arroyo marrón sobre la tierra. El sol ilumina el chorro, franjas negras, marrones y ambarinas brillan a medida que el líquido cae y humea en el aire frío de la mañana. Mi padre se vuelve hacia el sol, vierte el café y le habla al silencio. Esto es para los dioses de Tajaúz, dice. El líquido recorre la superficie pulida del granito hasta incorporarse a las aguas del lago, tan límpidas y marrones como el propio café. Se escurre entre los líquenes pálidos y empapa diminutas alfombras de musgo hasta desembocar en una mínima garganta de roca que lo lleva al agua. El musgo se hincha a su paso y despliega sus hojas al sol. Solo entonces mi padre sirve 2 tazas de café humeante, una para él y otra para mi madre, que está preparando tortitas junto al fuego. Así es como empiezan todas las mañanas en los bosques del norte. Esas son las palabras que van antes que todo lo demás. Estaba bastante segura de que el resto de las familias de nuestro entorno no empezaban así el día, pero ni yo pregunté por el origen de esas palabras, ni mi padre me lo explicó nunca. Eran parte de la vida familiar en los lagos. Su ritmo me hacía sentir en casa, y el conjunto de la ceremonia trazaba un círculo alrededor de nosotros. Era la manera en que mi padre decía, aquí estamos. Y yo imaginaba que la tierra nos escuchaba, y murmuraba para sí misma, oh, han venido los que saben dar las gracias. En las lenguas algonquinas, Tahuajuz es el monte Marcy, la montaña más alta de las Adirondacks. Lo han llamado Monte Marcy en honor a un gobernador que nunca pisó sus agrestes laderas. El verdadero nombre, el que hace referencia a su naturaleza esencial, es Tajaúz, el que raja las nubes. Los Potawatomis sabemos que existen nombres públicos y nombres verdaderos. Los verdaderos solo se utilizan con los seres más cercanos y durante las ceremonias. Mi padre había subido muchas veces a la cima del Tajaúz y por eso conocía su nombre verdadero. Había experimentado íntimamente ese lugar y la relación con quienes le precedieron. Cuando llamamos a un lugar por su nombre verdadero, hacemos de él un hogar. En aquella época yo imaginaba que la montaña poseía también el secreto de mi verdadero nombre, uno que yo desconocía. A veces mi padre se dirigía a los dioses de Forked Lake o South Pond, o de Brandy Brook Flow, el lugar en que hubiéramos acampado esa noche. Descubrí que cada territorio tenía sus propios espíritus, que era el hogar de otros que habían llegado antes y hacía tiempo que se habían marchado.
Cuando él pronunciaba el nombre y hacía su ofrenda, el primer café de la mañana nos estaba enseñando a respetar a otros seres y a dar las gracias por las mañanas de verano. Sabía que en otra época nuestro pueblo había expresado la gratitud mediante canciones matinales, oraciones y tabaco sagrado. Pero ahora no teníamos tabaco sagrado ni canciones. Se las habían arrebatado a mi abuelo y a mi familia a las puertas del internado. La historia, sin embargo, sabía dibujar su círculo, y ahí estábamos ahora, la generación siguiente, de vuelta en los lagos repletos de colimbos de nuestros antepasados, recorriendo sus aguas en canoa. Mi madre tenía rituales propios para mostrar respeto, más pragmáticos, que convertían la reverencia y la intención en acto. Antes de que nos subiéramos a la canoa para abandonar el sitio en el que habíamos dormido, nos obligaba a dar una vuelta para asegurarnos de que lo dejábamos impoluto. No se le escapaba ni una cerilla quemada ni un trozo de papel. Hay que dejar este lugar mejor de lo que lo encontramos, nos advertía. Y nosotros lo hacíamos. También teníamos que preparar la leña para el próximo que llegara, con la yesca y las astillas convenientemente protegidas de la lluvia bajo una corteza de abedul. Me gustaba imaginar la alegría de los próximos navegantes, al llegar tal vez de noche y descubrir el montón de madera dispuesta para calentarles la comida. La ceremonia de mi madre también nos unía a ellos. Esas ofrendas se realizaban únicamente a cielo abierto, nunca en el pueblo en que vivíamos. Todos los domingos, cuando el resto de niños asistía a la iglesia, nosotros nos llevaban a recorrer el río en busca de garzas y ratas almizcleras, o al bosque a recolectar flores primaverales o a comer al campo. Era entonces cuando reaparecían las palabras. Algunos días de invierno caminábamos toda la mañana con raquetas y preparábamos un fuego en el centro de un círculo que limpiábamos con nuestros pasos. En la olla borboteaba la sopa de tomate y la primera cucharada se le asignaba indefectiblemente a la nieve. Esto es para los dioses de Tajaús. Una vez hecha la ofrenda, podíamos los demás calentarnos las manos, envueltas en manoplas con las tazas humeantes. Al alcanzar la adolescencia, tales ofrendas empezaron a provocarme tristeza y enfado. El círculo que me había otorgado una sensación de pertenencia parecía volverse del revés. Lo que escuchaba en las palabras era el mensaje de nuestro desarraigo, un idioma que era el idioma del exilio. Realizábamos ceremonias de segunda mano. Los que conocían la auténtica ceremonia hablaban el idioma perdido y sabían los nombres verdaderos. El mío incluido, no estaban con nosotros. Pero seguía contemplando cada mañana de verano la desaparición del café entre el mantillo marrón de tierra desmoronada, un fluir que parecía volver a sí mismo. Igual que el líquido abría las hojas del musgo al fluir entre ellas, la ceremonia ofrecía una nueva vida en un mundo inerme, y el corazón y la mente se me desplegaban a algo que ya sabía, pero que había olvidado. Las palabras y el café nos invitaban a recordar que estos bosques y estos lagos eran un regalo. Las ceremonias, las grandes y las pequeñas, nos ayudan a concentrarnos en una forma de vivir más despierta, más consciente del mundo. Lo visible se volvía invisible, se mezclaba con la tierra. Me sentía fuera de lugar, pero era capaz de reconocer que aún en una ceremonia de segunda mano, la tierra se bebía el café como si fuera eso y nada más lo que debía ser. La tierra sabe quién eres, aunque tú te encuentres perdida. La historia de un pueblo se mueve como una canoa atrapada por la corriente, siempre de vuelta al origen. Mientras yo crecía, mi familia localizó los vínculos tribales que la historia había deshilachado, pero no destruido. Encontramos gente que conocía nuestros verdaderos nombres, y en el primer amanecer, en Oklahoma, en que escuché un mensaje de gratitud hacia las 4 direcciones, la ofrenda hecha en la antigua lengua del tabaco sagrado, me pareció que era mi padre el que lo pronunciaba. El idioma era distinto, pero el espíritu era idéntico. La ceremonia solitaria de mi familia bebía el mismo vínculo con la tierra, del mismo respeto y la misma gratitud. Ahora el círculo que nos comprendía se había ampliado alrededor de todo un pueblo al que volvíamos a pertenecer. En la ofrenda seguíamos diciendo, aquí estamos, y yo aún oía la voz de la tierra, que al terminar susurraba para sí, oh, han venido los que saben dar las gracias. Hoy mi padre puede pronunciar su oración en nuestro idioma.
pero en sus palabras yo seguiré escuchando aquel "esto es para los dioses de Tajaúz" que le precedió. Al presenciar las ceremonias antiguas, comprendí que nuestra ofrenda del café no era de segunda mano, era nuestra. Buena parte de quién soy ahora y de cuánto hago estaba ya en aquella ofrenda que mi padre hizo junto al lago. Todas mis mañanas empiezan aún con una versión del "esto es para los dioses de Tajaúz", una declaración de gratitud por el día que se me ofrece. Mi trabajo como ecologista, como escritora, como madre y como exploradora de los caminos que unen los saberes tradicionales y el conocimiento científico emerge de la fuerza de esas palabras. Me recuerdan quién soy, me recuerdan los dones que he recibido y las responsabilidades que conllevan. La ceremonia es el medio en que se realiza la pertenencia a una familia, a un pueblo y a la tierra. Con el tiempo me pareció entender la ofrenda a los dioses de Tajaúz. Para mí era lo único que no se había olvidado y que la historia no podía arrebatarnos. La noción de que pertenecíamos a la tierra, de que éramos el pueblo que sabía dar las gracias. Manaba de un recuerdo en la sangre profundo que habíamos conservado gracias al territorio, a los lagos y al espíritu. Pero años después, cuando mi respuesta ya me parecía cierta, le pregunté a mi padre: ¿de dónde venía aquella ceremonia? ¿Te la enseñó tu padre? ¿Y a él el suyo? ¿Se remonta a los tiempos de las canoas? Se quedó pensativo bastante tiempo. No, no creo. Es algo que hacíamos, algo que parecía correcto hacer, eso fue todo. Sin embargo, cuando volvimos a hablar unas semanas después, me dijo: he estado pensando en lo del café y en cómo empezamos a echárselo a la tierra. Verás, el café lo cocíamos. No teníamos filtro. Y cuando el café cuece mucho, el pozo sube y se queda en la boca de la cafetera. Creo que al principio solo tratábamos de limpiar el pitorro. Fue como si me hubiera dicho que el agua no se convertía en vino. Toda la red de gratitud, toda aquella historia sobre la memoria no había sido más que la manera de que mi padre tiraba los pozos de café al suelo. Pero sabes una cosa, me dijo, no siempre estaba sucio. Acabó por convertirse en algo diferente, una idea, una especie de respeto, de agradecimiento. En aquellas hermosas mañanas de verano, supongo que podrías decir que se trataba de un momento de júbilo. Eso es, creo, el poder de las ceremonias. Unen lo mundano con lo sagrado. El agua se convierte en vino, el café en oración. Lo material y lo espiritual se entreveran con el mantillo de la tierra. Se transforman como el vapor que emana de la taza hacia la neblina de la mañana. ¿Qué otra cosa podrías ofrecerle a la tierra que ya lo tiene todo? ¿Qué otra cosa puedes darle sino una parte de ti mismo? Una ceremonia casera, una ceremonia capaz de levantar una casa, de formar un hogar. Y aquí termina este cuarto capítulo sobre la ofrenda. Namaste.